¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En el mayor fallo de seguridad del Tribunal Supremo en toda su historia, anoche se filtró a la prensa el borrador del voto mayoritario de los magistrados de la Corte que revocaría el polémico caso Wade versus Roe, poniendo fin a la era del aborto tal y como se ha conocido en los Estados Unidos y devolviendo a los estados la capacidad de legislar en esta materia. Y a pesar de que la polémica ya está servida por una decisión que echaría abajo 50 años de jurisprudencia, la divulgación de este documento por el portal político pone de manifiesto que ni la Corte Suprema de los Estados Unidos está a salvo de malintencionadas filtraciones o injerencias políticas inaceptables. Tácticas que nos hacen cuestionar cuál es la verdadera intención de desvelarlo ahora, en un contexto preelectoral donde cada vez más estados se han sumado a la decisión de legislar de forma independiente y sobre todo nos hace preguntarnos quién o quiénes están detrás de esta brecha histórica en la seguridad de la Corte, de un anteproyecto que, como les decía, ni siquiera es oficial. Y es que a veces entre la votación inicial y la publicación de la sentencia, pues la alineación de los votos puede cambiar. Puede modificar cualquier fallo. Este solo es definitivo cuando se publica, cuando lo publica el tribunal. En el borrador filtrado de 98 páginas, fechado el 10 de febrero y escrito por el juez Samuel Alito, y quien en este caso representa la opinión de la mayoría de la entidad, 4 jueces, Clarence Thomas, Neil Gersh, Brett Kavanaugh y Amy Coney, se unen a Alito, mientras que 3, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disienten de esa idea. La opinión del presidente del tribunal, John Roberts, que aún no se ha pronunciado, no sería concluyente. El documento plantea que el fallo Roe fue atrozmente erróneo desde el principio y sostienen que Roe y Casey deben ser anulados porque la Constitución no hace referencia al aborto y niegan ningún derecho de este tipo que estuviera protegido implícitamente por ninguna disposición de la Constitución. Alega además que este fallo del 73 es excepcionalmente débil y ha tenido consecuencias perjudiciales, por lo que es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. La decisión, más allá de lo que usted opina en su casa, está servida, pero ¿qué estará buscando realmente la filtración histórica de este anteproyecto? ¿Intimidar a los magistrados a cambiar de opinión y mantener vigente Roe, haciendo que la opinión de las masas interfiera en sus decisiones? ¿Estarán buscando acelerar la posibilidad de que se apruebe una ley federal proabortista para toda la nación justo antes de las elecciones de mitad de mandato del mes de noviembre? Bueno, quiero presentar de inmediato al senador estatal Manny Díaz, que nos acompaña en el estudio y a quien queremos felicitar además porque ha sido nombrado comisionado o secretario de Educación, un cargo que ustedes lo han visto en nuestro programa en muchas ocasiones, honor al que honor merece, está pero que muy bien asignado. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, María, un placer estar contigo aquí en el programa. Y en un tema además que hemos hablado en el pasado y que vamos a tener la oportunidad de recordar cómo la legislatura de la Florida lo decidió y qué es lo que puede llegar a pasar con esto. Pero nos acompaña también Nelson Rodríguez Varela, nuestro abogado de excepción. Yo decía que este programa era impensable hacerlo sin su presencia y quisiera empezar con usted, abogado, porque por encima, como yo digo, de lo que pueda significar Wade versus Roe, esta filtración de la Corte Suprema de Justicia histórica en este momento deja muchas aristas sin analizar. Y más que nada, muchas gracias por invitarme, Mariana, un placer siempre. Y lo más importante no es entrar en materia con respecto a tomar cartas en la decisión por la Corte, porque la decisión todavía no es una decisión final. Claro. No es algo que exista realmente para debatir, y lo que podría ser este borrador de esta decisión todavía tiene muchas oportunidades de cambiar, y no solamente que tiene oportunidades de cambiar en su texto, en su interpretación, en las alegaciones que se están haciendo como escrito por la mayoría representado por el juez Alito, también existe la posibilidad de que los votos puedan cambiar basado en alguna conversación, basado en alguna deliberación, como ocurre constantemente. Es la primera vez en la historia donde yo conozco, historia moderna, donde haya habido una filtración como esta, que haya causado que una determinación y un proceso interno de la Corte Suprema de los Estados Unidos haya sido hecho público antes de que esa decisión sea una decisión final. Nunca he visto algo así. En una situación donde hay que preguntarse realmente
¿A quién le beneficia esto? Ajá. ¿Por qué razón esto ha salido en un momento como este? ¿Quiénes son las personas que están detrás de esta filtración? ¿Por qué políticos? ¿Por qué en este momento? Y todas esas preguntas son extremadamente importantes, no realmente porque impacten la decisión en el caso este, sino porque impactan la misma médula de nuestro sistema de gobierno democrático de separación de poderes, donde ningún poder, ni el ejecutivo ni el legislativo, se puede sobreponer al Poder Judicial, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Comentar con respecto a un caso, hacer un tema político de un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, especialmente bajo esta situación, es una falta de respeto con la institución de la Corte, y yo creo que debía de ser castigado mucho antes de empezar a tomar determinaciones si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esto es una movida política y se ve por todos lados. Y es que ese es el tema. El tema no es entrar en debate ahora mismo Wade versus Roe, porque además en este caso sigue siendo un borrador. El tema aquí es el motivo por el cual se ha hecho esa filtración y quién lo ha hecho y por qué además en este momento. Ahora, yo, abogado, le pregunto algo. Yo me imagino que quienes tienen acceso a ese tipo de documentación dentro de la Corte Suprema de Justicia es un núcleo más o menos reducido, quizá los clerks, quizá los magistrados, quizá la imprenta. ¿Va a ser posible para el FBI quizá llegar a quién ha sido ese culpable? Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de un cargo como este? Bueno, podría ser, hasta cierto punto se podría considerar obstrucción de justicia, depende de cómo se mire en términos de su aplicación a los estatutos federales que prescriben cualquier tipo de conducta, interferencia con un proceso judicial de una manera extraoficial, particularmente para lograr un propósito político. Lo que es importante también considerar es que inclusive muchos de los legisladores en este momento están empezando a hablar acerca de lo que han prometido algunos de estos jueces durante su etapa de confirmación, haciendo lucir casi como que son unos mentirosos porque han actuado en contra de algo que ellos perciben que se dijo dentro de ese ámbito. Y eso es muy peligroso porque quitarle legitimidad a estos jueces es quitarle legitimidad a las determinaciones de la Corte Suprema y de las Cortes Federales en general. Y eso es un error muy grande porque impacta seriamente la administración de justicia y nuestro sistema de justicia en los Estados Unidos, que necesita credibilidad, especialmente cuando es atacado por el presidente, que en vez de haber tomado la decisión de hablar acerca de la filtración y lo equivocado que fue eso, se pone a hablar acerca de lo que le conviene, el tema de Roe versus Wade y de la manera en que él puede interpretar que esto lo puede beneficiar en las elecciones de medio término y lo puede beneficiar en el futuro a su partido. Yo creo que esto es una equivocación y el primero que debía de haberse puesto en contra de esa filtración es el presidente de los Estados Unidos. Vamos, antes de entrar en materia, que ese es un tema además extremadamente preocupante, más de lo que quizá la gente así a simple vista puede pensar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Biden, Manny. Me preocupa mucho que después de 50 años una mujer no tenga derecho a elegir dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema. La idea de que estamos dejando que los estados tomen esas decisiones es un cambio fundamental en lo que hemos logrado. A mi modo de ver, si se convierte en ley y si lo que está escrito es lo que queda, iría mucho más allá de la preocupación de si hay o no derecho a elegir. Estaría encaminando a otros derechos básicos, el derecho a casarse, el derecho a determinar toda una gama de cosas. Uno de los temas que varios de los miembros del tribunal no han reconocido es que existe un derecho a la privacidad en nuestra Constitución. Creo que la decisión en el caso Roe fue correcta porque el derecho a la privacidad existe. Puede haber limitaciones al respecto, pero no se puede negar ese derecho. Si esta decisión se mantiene, es realmente una decisión bastante radical y sería un cambio fundamental en la jurisprudencia estadounidense. Bueno, y eso no terminó ahí, terminó incluso dejando caer que podría obligar a una ley federal que fuera la que finalmente regulara este asunto. Ahora, el problema de todo Manny, y lo estaba diciendo muy bien el abogado Rodríguez Varela, es que este país y esta democracia se ha sustentado siempre sobre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El hecho de que el ejecutivo, y lo hemos visto en parte del presidente, aún
con un fallo que es un borrador, en lugar de criticar duramente el hecho de que alguien lo haya sacado de la Corte Suprema de Justicia, se ponga a juzgarlo y arengar de alguna forma a las masas, a mí esto me preocupa, porque la consecuencia primera es que han tenido que poner barricadas alrededor de la Corte Suprema de Justicia, que déjenme recordarles, el Capitolio es quizá el símbolo del poder ejecutivo o del poder legislativo, pero en este caso concreto la Corte Suprema de Justicia es el símbolo del poder judicial y a mí me da mucho miedo que se arengue a las masas sin querer arengarlas y que eso tenga que ocurrir. Esto es un peligro para la democracia, para el sistema de gobierno, el experimento americano que tiene más de 240 años en existencia. Y la razón que es un peligro es lo que fue mencionado anterior por el abogado y lo que tú mencionaste, que el presidente lo que tenía que hacer es decir que estaba preocupado por la filtración, que es una cosa histórica que nunca ha ocurrido, y la confianza sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, la pérdida de confianza es un peligro para nuestra democracia. No preocuparse de lo que estaba en el borrador, eso es una discusión para otro día y es una decisión de la Corte, para estar claro. Esta filtración es un peligro para este país. Pero ya hemos visto cómo grupos liberales lo primero que han hecho ha sido tomar las calles, tomar los medios de comunicación liberales, comenzar a criticar. Y esto, insisto, es un borrador y son deliberaciones escritas por el juez asignado, pero que podrían llegar a cambiar. Ahora, Manien, aquí en la Florida, concretamente, el Estado legisló que será a partir de las 15 semanas. Pero interpreto, y ahora lo vamos a hablar con el abogado Rodríguez Varela, que en este momento lo que la Corte está diciendo es: a mí no me compete porque no es un tema que esté recogido en la Constitución y voy a permitir entonces que sea cada Estado el que legisle y el que regule este asunto. Bueno, como siempre ha funcionado en nuestro gobierno constitucional, es los poderes que no están directamente en la Constitución le tocan a los estados. En este caso, claramente no está en la Constitución y debe ser una decisión estatal. Si ese borrador está correcto, eso sería lo que tomaría lugar y fuera la decisión de los estados. Yo quería detenerme en este punto que estábamos ahondando con el senador Manny Díaz, porque, y ahora nos lo va a ratificar Nelson Rodríguez Varela, que es el experto en este tema, pero yo por lo que interpreto y por lo que he leído, la Corte Suprema de Justicia no está diciendo en ningún momento que vayan a prohibir el derecho de una mujer a decidir, sino que va a permitir que los estados sean finalmente quienes regulen. Sin embargo, como digo, ya esa izquierda y esos movimientos liberales, entre comillas, porque hay una gran confusión entre la palabra liberales, esos movimientos que están saliendo a las calles están haciendo ver como que es una prohibición, y el propio presidente lo ha dicho, es una prohibición a que la mujer decida sobre su propio cuerpo. I don't think so. Bueno, la Corte Suprema no se ha pronunciado todavía sobre el tema. No hay realmente una opinión de la Corte. Simplemente se está viendo parte de un proceso que se lleva a cabo en secreto, como son las deliberaciones de un jurado en secreto, las deliberaciones de los jueces en la Corte Suprema es igual. Y como dijo el jefe de los jueces de la Corte Suprema, John Roberts, esto es una traición por quien sea el que haya divulgado esta información, que corta en contra de lo que es la seriedad de la Corte Suprema, la confianza que inspiran estas decisiones, que estés de acuerdo o no, estas son decisiones, están hechas por parte de uno de los segmentos importantes de la democracia en la cual vivimos, y es algo extremadamente serio de tomar en cuenta en un momento en el cual esa decisión se lleva a cabo. Hasta el momento no hay una decisión, pero si esto realmente va a ser la decisión, no está diciendo la Corte Suprema de los Estados Unidos que el aborto es ilegal. Simplemente, como dijo el senador correctamente, hay ciertos poderes que están reservados para los estados. Y aunque la Corte Suprema tiene la habilidad de ampliar derechos de forma implícita, basado en las enmiendas a la Constitución, si la Corte Suprema decide no hacerlo, esa entonces es la potestad de los estados, que también están sujetos a una legislatura de personas que son electas por el pueblo para codificar y tomar esas decisiones, las cuales después pueden ser revisadas por la Corte Suprema de cada estado para que determinen si es una determinación constitucional
o no lo es. Estamos avanzando demasiado el debate sobre algo que todavía la Corte Suprema no se ha pronunciado. Y a mí me parece que ese es el error, pero también es parte de la razón por la cual esto ha ocurrido, para generar este debate, para generar y crear más polarización que podría servir para salvar la oportunidad de una administración que hasta el momento no ha hecho absolutamente nada para cumplir las promesas que se hizo durante la campaña y están buscando cualquier cosa. Ese es el problema, que se busca el partidismo por encima del americanismo. Y ese es el problema grande que nosotros estamos enfrentando, no con respecto a este punto solamente, sino en toda la sociedad. No, y se está perdiendo otra palabra, que es el patriotismo, porque de alguna manera no significa que el patriotismo esté ligado a un partido o que sea partidista, sino que el patriotismo comienza por defender todas tus instituciones y no ridiculizar las instituciones como estamos viendo que ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia, ya desde el momento en el que se cuestionó a algunos de los candidatos a los actuales jueces de la Corte Suprema con preguntas que eran totalmente intrascendentales y al mismo tiempo eran irrisorias y eran, ¿qué te voy a decir?, muy fuertes para hacerles a un juez. O sea, la imagen que se dio al exterior es que esa imagen que siempre ha tenido la Corte Suprema de Justicia de ser el máximo órgano donde se trataba con un cierto respeto, ahora cualquier cosa puede ser vinculada, Manny. Y lo que está diciendo el abogado Rodríguez Varela tiene razón. El desconocimiento y el sacar a la luz solamente la desinformación que puede llevar o que puede conllevar una cosa que ni siquiera ha sido aprobada, puede hacer que la gente no entienda que cada estado va a tener la oportunidad de legislar a su manera. Es decir, quizá Nueva York sea un estado donde la gente pueda abortar hasta las, ¿qué te decía yo?, hasta las 30 semanas, mientras que la Florida es 15, pero hay que dejarlo claro que es así de la forma en la que esto va a imperar. Eso es clarísimo y esto es un peligro porque usar la Corte Suprema como una arma política, que es lo que están tratando de hacer. Mira, es una administración que no ha hecho nada, que ha sido un desastre, la economía es un desastre. Mira la gasolina, el desabastecimiento. La gasolina es un desastre, la frontera del sur es un desastre y están tratando de usar esto como un arma política porque están desesperados sabiendo que en noviembre van a perder la Cámara y el Senado de los Estados Unidos. Bueno, y eso es extremadamente peligroso, abogado, porque como yo decía, o sea, al final del día esto arenga a las masas. Y desgraciadamente ya tuvimos un precedente que fue extremadamente criticado y que llevó incluso a un presidente a un impeachment por atacar un lugar tan sagrado como el Capitolio de los Estados Unidos. Pero ojo, la Corte Suprema de Justicia no es menos sagrada. No, y obviamente es tan importante como cualquier otro de los bastiones importantes de esta democracia. La gente piensa que nosotros en los Estados Unidos somos libres simplemente porque lo somos y no se dan cuenta que debajo de esa libertad, como pilares de esa libertad, existe esta separación de poderes. Y cuando uno de los poderes ridiculiza a otro, empieza a insultar a los jueces, empieza a quitarle legitimidad, le está quitando legitimidad al país. Y es lo que proyectan a otros países y es lo que se proyecta nacionalmente. Entonces, cuando tú unes eso a una prensa liberal que sin tregua está diciendo lo que les conviene políticamente para avanzar una agenda partidista, sin importarle las instituciones, eso es totalmente antiamericano. Y le agregas además masas de personas que están desinformadas totalmente, que simplemente escuchan y repiten sin analizar, y tú tienes ahí la receta para un problema grande con nuestra democracia existiendo en perpetuidad. Y ahí es donde radica el problema. No es un problema hoy ni mañana, sino qué va a pasar de aquí de 10 a 15 a 20 años cuando la Corte Suprema no tenga la legitimidad que tiene, cuando los legisladores se caracterizan por buscar el poder en vez de ser americanos y buscarle las soluciones importantes al país. Un presidente que quiere ser el más poderoso y no quiere criticar las cosas que tienen que ser criticables, como los ataques a las instituciones. Vamos a terminar mal. No, y sobre todo porque hay otro tema. Yo hacía una pregunta al comienzo. ¿Estará buscando acelerar la posibilidad de que se apruebe una ley federal preabortista o proabortista justo para toda la nación, o sea, a nivel federal antes de estas elecciones? Manny, ¿tú crees que podría llegar a ocurrir eso, que lo que quieran sea precisamente que se apruebe una ley federal proabortista antes de las elecciones? Puede ser, pero no tienen los votos para pasarlo ni en la Cámara ni en el Senado. Y también estamos viendo que la izquierda ha empezado a usar esto como un arma política. Primero atacando la familia tradicional, atacando las instituciones de nuestro país, de nuestra democracia, la república. Esto es un peligro bien grande y no creo que triunfen en el Congreso ni en el Senado. Abogado.
Y yo espero que la gente se dé cuenta que politizar la Corte Suprema, en este caso, solamente sirve para polarizar más el país y lograr un propósito político de agenda, cuando lo importante es respetar las instituciones del país y buscar una solución para todos los americanos, no solamente para el partido en poder. Bueno, yo espero realmente que esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que si alguna de esas personas cercanas a la Corte Suprema, esos abogados o clerks, les quiten la licencia para siempre. Yo no sé si esto está penalizado, abogado, pero moralmente es totalmente inaceptable, tan inaceptable como esas voces que han salido en el día de hoy a arengar a las masas y hacer conjeturas de algo que por el momento es simplemente el borrador de un fallo. Gracias a los dos por habernos acompañado. Senador, usted ha tocado un punto que me parece vital, que es el tema del adoctrinamiento en nuestras escuelas, de la forma en la que quieren incidir, ¿no?, en las decisiones que deben ser de la familia, en la destrucción de la familia. Así que ese nombramiento suyo como secretario, como comisionado de educación, que es un tema tan importante para nosotros las familias, es realmente muy, muy agradable. Así que le agradezco que esté con nosotros y que le hayan dado ese nombramiento. Bueno, muchas gracias, es un placer, y yo lo que voy a luchar por proteger a los valores, a nuestras familias aquí en el estado de la Florida y a nuestros estudiantes, y darle los derechos a los padres y seguir buscando educación, no indoctrinamiento. Bueno, pues muchísimas gracias y, por supuesto, abogado, también muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y por esas opiniones tan claras que tiene usted siempre.